No, señor. Listo, muy Profe, bien. o sea que el percentil nos quiere decir que el número promedio que se estudia, los números encuestados son inferiores al número encuestado que nos dan el percentil. El número promedio de encuestados es inferior al... No, no, es lo que nos da es un porcentaje de, digamos, nos parte como en secciones y esas secciones que equivalen a esos diferentes porcentajes es, digamos, la cantidad que hay en esa parte. Es decir, vuelvo y subo aquí a la gráfica y si aquí observamos que aquí la media que nos dio 4, porque es la que más frecuencia tiene. Miren que evidentemente si sumamos 27 más 9 más 9 más 10 más 5 más 7, toda esa sumatoria nos va a dar un número casi similar a la sumatoria entre 15, 14 y 13. O sea, prácticamente que el 50% de los datos. Lo que nos indica es que el 50% de esta población, por lo menos, aseguramos de que se han leído ninguno, uno, dos, tres o cuatro libros. Y que el otro 50% se han leído por lo menos 5, 6 o 7 libros. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos por aquí. Ya hicimos en este caso las medidas de posición, cuartil y percentil, 25 y 50. Ahora pasamos a la parte de asimetría, ¿sí? Es decir, si los datos están hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, si están bien o no distribuidos con respecto a la media. Entonces vamos a calcular la asimetría. ¿Cómo lo calculamos? Aquí tenemos la forma coeficiente punto simetría punto P matriz. Es decir, escribo más, escribo coeficiente. Bueno, aquí de una vez voy a colocarlo directo. Aquí está en la tercera, coeficiente punto simetría punto P, es decir, la simetría de la población. Le doy doble clic, abro paréntesis y selecciono la matriz. Le doy aquí en la primera, control shift abajo, cierro paréntesis y le doy igual. Y listo. Calculamos el coeficiente de asimetría y nos dio menos 0,4. ¿Qué significa menos 0,4? Volvemos aquí a nuestra gráfica. Aquí teníamos que si era menor que 0, es decir, negativo, a nosotros nos dio negativo, quiere decir que los valores van a tener una tendencia hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, la mayor frecuencia la vamos a encontrar en este lado. Y evidentemente, si subimos aquí a nuestra gráfica, ¿qué podemos encontrar? Miren que a partir de la media, los datos que, digamos, tienen mayor frecuencia se encuentran en este costado. ¿Sí lo están viendo? O sea que, vean que la gráfica, bueno, la interpretación de la kurtosis, o en este caso la simetría, nos está diciendo que digamos, la mayor distribución de frecuencia está en esta parte. Aquí hay poca, vean que aquí es menor, pero aquí está la mayor concentración de los datos. Entonces, eso es lo que nos está representando en este caso la simetría, que sería en este caso una curva de asimetría negativa porque el coeficiente de asimetría nos dio menor que 0, es decir, nos dio menos 0,4. Entonces aquí conclusión, la mayor parte de la cantidad de libros consultados se distribuyen hacia la derecha del promedio que es 4. Por lo tanto, su distribución es una curva de asimetría negativa. ¿Hasta ahí claro todo? Sí, señor. Vale, Sí, señor. perfecto. Listo. Aquí recuerden que no tienen que hacer ninguna gráfica, pero simplemente ustedes copian esto, lo pegan y ya, no hay ningún problema. Pasemos a la kurtosis. Entonces, la kurtosis, vamos a ver cómo lo calculamos. Escribimos más, escribimos kurtosis, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, control shift abajo, cerramos paréntesis, enter, y nos dio menos 0,5, nos dio negativo. Vámonos para nuestra gráfica, nos dice que la kurtosis, si nos da mayor que 0 positiva, sería de esta forma. A nosotros nos dio menor que 0, o sea que sería platicúrtica. ¿Por qué platicúrtica? Lo que nos está diciendo esta gráfica es que prácticamente la frecuencia de la media no es tan alta a comparación que en las otras, ¿sí? Vamos a verlo en esta gráfica. En nuestra gráfica encontramos que, sí, la frecuencia absoluta mayor está aquí en 4 porque es 27, pero no es el único valor alto que encontramos. Encontramos también 15, también encontramos 14 y encontramos 3. O sea que si yo hago aquí una especie de línea, que es la que estamos viendo acá, mire que esta línea no es, con respecto a esta parte, mire que no es tan alta, ¿cierto? Donde esta frecuencia hubiese sido mayor, entonces tal vez su característico hubiese sido diferente
y en este caso hubiese sido leptocúrtica, perdón. Pero entonces aquí quedó clasificada en platicúrtica porque el coeficiente, o en este caso el valor de la curtosis, nos dio negativo, menor que 0. Entonces ahí está. Y ¿cómo podemos concluir? Hay poca concentración con respecto a la media. Es decir, que hay cantidad de libros leídos por estudiantes muy cercanos a 4. Es decir, que no vamos a encontrar la mayor. Aparte de que, bueno, ahí está la mayor frecuencia, vamos a encontrar de que no solamente ahí están una frecuencia alta, sino que también en 5, en 6 y en 7 libros leídos o consultados. ¿Hasta ahí la información es clara? Sí, Sí, señor. profesor. Bueno, muy bien. Vamos a revisar un momento acá cómo vamos en la parte de la guía. La guía nos dice tabla de frecuencia, diagramas, medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de posición, cuartil, percentil, 25 y 50, que ya lo hicimos, y ya calculamos el tipo de asimetría y ya calculamos la kurtosis. ¿Qué nos falta? Las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación. Listo. Entonces aquí yo les propuse lo siguiente. Calculemos todas las medidas de dispersión y hacemos un solo análisis. Vamos a ver cómo lo vamos. Entonces empecemos. Primero, en las medidas de dispersión, para yo poder calcular el rango, necesito dos valores, el valor máximo y el valor mínimo de esta tabla. ¿Cómo lo calculamos de forma rápida con Excel? Vamos a darle, aquí está la función, escribimos max y seleccionamos la matriz. Entonces aquí le doy más, escribimos la letra max, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestra base de datos, cerramos paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente me dice que el valor máximo es 7. Que sabemos que sí porque, bueno, aquí está la categoría. El mayor es 7 y el menor pues es 0, ¿no? Entonces vamos a comprobar. Valor mínimo, lo mismo. Más, escribimos min, abrimos paréntesis, pasamos acá arriba a seleccionar nuestra matriz, Control Shift abajo, cierro paréntesis, Enter, y dice que el valor mínimo es 0. Listo, ya tenemos valor máximo, valor mínimo. El rango, fórmula, valor máximo restado al valor mínimo. Entonces a este valor le voy a restar este valor y le doy Enter, y dice que el rango es 7. Varianza, vamos a calcular la varianza. Escribimos var.p y seleccionamos la matriz, la varianza de la población. Entonces aquí más, colocamos var.población, abro paréntesis, seleccionamos nuestra base, cerramos paréntesis y le damos Enter. Varianza 3,93. Ya vamos a mirar qué significa eso. Luego vamos a calcular la desviación. La desviación es la raíz cuadrada de este valor. Lo pueden hacer con la calculadora o también directamente con Excel. Más, escribimos desviación. Aquí está, la tercera. Seleccionamos la matriz. Control Shift abajo. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ya tenemos la desviación, 1,98. ¿Qué significa ese 1,98? Que a partir de la media, que es 4, alrededor de él vamos a contar los datos cada 1,9, digamos, distancia de diferencia. Es un valor aproximado. Pero finalmente, ¿quién nos dice si, digamos, esta media que estamos hablando, que es 4, es confiable o no es confiable? Pues el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Necesitamos la media dividido la desviación típica. La media ¿cuánto fue que nos dio? Entonces le voy a dar más y voy a subir y buscar donde calculamos la media. Aquí está. La selecciono y le doy Enter. Entonces aquí él me trae la media que es 4,1. Entonces aquí en la fórmula le coloco más, coloco la media, slash para dividido, y selecciono la desviación típica, que en este caso es 1,98. Le doy Enter y ya calculo el coeficiente. ¿Cómo calculo esto en porcentaje? Le doy más, selecciono este valor, le doy Enter, me calculo exactamente lo mismo, solo que en este caso, permítame un momento, aquí hay un problema con este valor. Vamos a darle directamente aquí mejor y le vamos a pedir que nos lo calcule en porcentaje. Nos dio
Perdona, aquí hay un problemita con la fórmula. Aquí me equivoqué con la fórmula. Es que nos está dando más del 100% y no es posible que dé tanto. Porque resulta que esto está al revés. Qué pena con usted. Aquí esto es la desviación típica dividido la media. ¿Listo? Entonces vuelvo y lo calculo. Más desviación típica slash la media. Le doy enter y ahora sí, tenemos bueno, ahí nos tenía que haber dado 0,48, pero si le decimos a Excel que nos lo trabaje en porcentaje, nos va a decir que es el 48%. Y bueno, aquí es donde viene el análisis. ¿Es confiable o no es confiable? Vamos a recordar que era lo que nos decía el coeficiente de variación. Él nos decía, homogénea si está entre 10 y 33. Observamos que nos dio 48, o sea que no está ahí. Es decir, que nuestra distribución no es homogénea, nuestra distribución es heterogénea. ¿Y por qué es heterogénea? Porque en este caso encontramos que 48 se encuentra entre 33 y 50%. Quiere decir que la dispersión es bastante alta. O sea que no es una media, digamos que muy confiable. Entonces, aquí, ¿qué podemos tener en cuenta? Primero, que nuestra distribución es heterogénea. ¿Listo? Y segundo, que nuestra dispersión es bastante alta. Conclusión. Aquí tenemos un ejemplo. Se evidencia que la cantidad de libros consultados varía desde 0 libros hasta 7 libros. Ahí estamos haciendo referencia al rango. Y el promedio de libros calculados según el análisis es aproximadamente 4. Cada una de la cantidad de libros consultados muestra un alto grado de dispersión, 48%, lo cual nos indica que su distribución es heterogénea, es decir, que no es una muestra representativa del total de los datos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. No, señor, todo muy claro. Bueno, muy bien. Entonces miren que aquí con Excel hacemos los cálculos de forma rápida, precisa, porque aquí no vamos a tener que estar corroborando. Aquí pues sí, el error que tuve aquí en la fórmula, pero bueno, eso ahí ya se corrige y yo ahora que les envíe la guía, pues ustedes ya lo van a tener ahí listo. Entonces, y aquí enfrente igual les dejé toda la información como para que ustedes se acuerden, qué era el coeficiente, qué es la kurtosis, cuáles son sus representaciones, qué es la simetría, qué significa y cómo las clasifico, qué son los cuartiles y bueno. Y aquí una pequeña parte de la infografía donde nos dice que ya terminamos el ejercicio 2. Ya hicimos la A, ya hicimos la B, ya hicimos la C y ya dimos la interpretación asociada al problema de estudio. Listo, tenemos ejercicio 2, copiamos, pegamos a Word y ahí sí lo subimos al foro. Aprovechando de una vez, ya que me acordé, hay algunos estudiantes que, por ejemplo, copian esto y lo pegan directamente al foro, sin subirle una plantilla de Word. Tratemos de no hacer eso. Hagámoslo todo, o ya sea que me suban este documento de Excel, o copian y pegan esa información a Word y la suben a Word. Es mucho más fácil ver la información organizada. Muchas veces cuando yo copio y pego esto directamente al foro, muchas veces no queda bien distribuida la información y a veces es un poco complejo hacer una retroalimentación con la información así tan recada. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos presente. Listo, entonces ya terminamos el ejercicio número 2, pasamos al ejercicio número 3, que es exactamente igual, solo que nuestra tabla de frecuencia va a tener un cambio, y es el siguiente. Bueno, aquí yo le anexé unos datos que vamos a tener que calcular, porque él es el que nos va a permitir realizar nuestra tabla de frecuencia. Voy a borrar todo esto para empezar a llenarlo paso por paso. Bueno, entonces aquí ¿qué hice? Traje los datos, en este caso cuantitativos continuos porque son decimales. Aquí tenemos cada una de las categorías, pero entonces aquí la guía nos está pidiendo lo siguiente. Nos dice que hagamos una tabla de frecuencias para datos agrupados. Para datos agrupados, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primero tenemos que definir los intervalos, el límite inferior y el límite superior. ¿Listo? Entonces, para hacer todo esto, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir cuál es la población.
o la cantidad. En este caso, pues ya sabemos que es 100. En el de ustedes creo que es 229, ¿cierto? Listo, entonces aquí colocamos 100. Ahora nos dice que seleccionemos cuál es el dato máximo y cuál es el dato mínimo. Ya ustedes saben cómo se saca, ¿cierto? ¿Quién se acuerda? Igual, máximo, seleccionamos los datos. Perfecto, muy bien. Seleccionamos los datos y le damos Enter, ¿cierto? Y ahí tenemos. El valor máximo en esta tablita es 3,5. Valor mínimo, lo mismo, igual o más. Colocamos mínimo, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos, le damos Enter y ya tenemos el valor mínimo. Listo. El rango, para eso calculamos esos dos datos. Ya saben que el rango se calcula con el dato máximo restando el dato mínimo. Le doy Enter. Nuestro rango es 3. Bueno, vamos a calcular el número de intervalos. ¿Sí? El número de intervalos que vamos a tener nosotros. Es decir, 1, 2, 3, 4. Bueno, la cantidad que nos va a salir aquí de intervalos. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, acá hay una formulita. Nos dice 1 más 3.3 por el logaritmo natural base 10. Bueno, logaritmo base 10, perdón, de la cantidad de datos. Entonces, esto lo vamos a copiar tal cual aquí. Solo que vamos a colocar más. Colocamos 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo 10, abro paréntesis, y voy y selecciono la cantidad total que son 100. Cierro paréntesis y le doy Enter. Número de intervalos 7,6. Pero como el número de intervalos tiene que ser exacto, entonces vamos a aproximar ese valor. ¿Cómo lo aproximo? Pues por redondeo, 7,6 alcanza a redondear a 8, ¿cierto? Entonces le doy más, selecciono mi dato y aquí le digo a Excel que le quite decimal. Al quitarle el primer decimal, bueno, aquí podemos agregarle decimales o quitar. Al dejarlo sin decimales, él me lo redondea a 8. O sea que vamos a trabajar con 8. Entonces aquí voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intervalos. ¿Hasta ahí vamos bien? Profesor, qué pena. ¿De dónde sale la fórmula que empleó? ¿Esa fórmula la podemos emplear también nosotros o...? Es correcto. Esa fórmula, igual que como hemos venido explicando cada una de ellas, ustedes la van a copiar tal cual como está. Y por eso se las dejé ahí para que ustedes la escriben. Ustedes colocan más 1 más 3,3 por, escriben esto y seleccionan el total. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, y no se les olvide pues aproximarlo a un valor entero. Listo. ¿Esto para qué es? Ya dijimos, tenemos 8 intervalos. Ahora, como yo voy a empezar aquí a decir, bueno, el primer intervalo va desde tal punto a tal punto, de tal punto a tal punto, entonces vamos a tener que decir cuál es la amplitud de los intervalos. Entonces, la amplitud, ¿cómo se calcula? Aquí está la formulita. Rango dividido el número de intervalos. Entonces, le voy a dar más, buscamos el rango y lo dividimos con el slash número de intervalos, que en este caso pues selecciono el entero que es 8, le doy Enter y listo. Me dice que la amplitud es 0,4. Entonces vamos a construir nuestra tabla. ¿Cuál es el valor más pequeño con el cual vamos a arrancar nosotros? Entonces miramos y el valor mínimo era 0,5, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar 0,5. ¿Qué coloco aquí en el límite superior? Sabiendo que la amplitud es 0,4. 3,5. 0,5 le sumamos 0,4, ¿cierto? Entonces nos daría 0,9. Vamos a hacerlo con el C. Seleccionamos el límite inferior y le sumamos la amplitud. Le doy Enter y 0,9. Aquí voy a darle aquí en el E6, le voy a hundir F4 para que me guarde esta celda. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que el primer intervalo va desde 0,5 hasta 0,9. Segundo intervalo, arranca donde terminó el anterior, 0,9. Y acá entonces, ¿qué colocamos? Más 0,9 más 0,4. Es correcto, muy bien. Le doy Enter. Ahora ya puedo seleccionar hacia abajo y aquí puedo seleccionar hacia abajo.
Vamos a ver si nos queda todo bien. Bueno, vamos a mirar a ver si nos guardó la... Ah, perdón, es que aquí no guardé el E6. Entonces le doy F4 y ahí sí vuelvo y selecciono. Bueno, y ahí está. Ya me hizo el recurrir. ¿Cómo hago para saber si está bien o está mal? Arranca desde el valor más pequeño y termina en el valor máximo. El valor más pequeño era 0,5. Aquí está, dato mínimo 0,5. Y aquí termina en 3,7. Y aquí termina en 3,5. Aquí no hay ningún problema, ¿listo? Aquí como él termina en 3,7, 3,5 está dentro de ese intervalo, entonces no hay ningún problema, ¿listo? Entonces hasta ahí clara esa información. Sí, señor. Entonces ya sabemos cómo llenar el límite inferior y límite superior. Entonces ya tenemos los intervalos. Ahora vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase no es más que el promedio o la mitad entre estos dos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Le dimos más, abro un paréntesis, cojo el límite inferior y le sumo el límite superior y eso lo divido entre 2. Enter. Y arrastro todo esto. Y ya tenemos ahí nuestra marca de clase. Entre 0,5 y 0,9 la mitad es 0,7, es correcto. Entre 0,9 y 1,3 la mitad es 1,09 y así sucesivamente. Ya tenemos nuestra marca de clase. Vamos a calcular la frecuencia absoluta. Bueno, vamos a ver si se acuerdan cómo es que se calcula la frecuencia absoluta. Los escucho. ¿Qué era lo que tenía que hacer aquí? ¿Trabaja con límite inferior? Vamos a trabajar con límite superior. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, ¿qué escribo acá? Frecuencia, ¿cierto? Abrimos paréntesis. ¿Qué selecciono ahora? La base de datos. La base de datos. Control Shift abajo. Perfecto. Listo. Ahora le doy punto y coma, ¿cierto? Punto y coma. ¿Qué selecciono ahora? ¿Límite superior? El límite superior lo selecciono todo. Muy bien. Cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Qué hago ahora? Arrastro, ¿cierto? Le doy aquí, escribo más suma, abro paréntesis, selecciono mis valores, cierro paréntesis y le doy Enter. Aquí me tiene que dar ¿cuánto? 100. No me dio 100. ¿Cómo soluciono esto? Vea, por aquí se lo escribí. Con Control Chi, Enter. Bueno, antes de eso, primero seleccionemos la frecuencia. Listo. Luego le hundimos F2. Hay que hundirle F2. Al hundirle F2, mire que esto se pone en azul y esto se pone en rojo. Cuando ya esto esté azul y rojo, ahí sí hundimos Control Shift Enter. Y se acomodan los datos y la sumatoria me hace. Saben que es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener que hacerlo siempre. ¿Listo? Y yo creo que esto es lo más difícil. Ya hicimos lo más complicado. Lo otro ya es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a ver. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Frecuencia, igual. Dividido total de los datos, Claro, ¿cierto? sí. Selecciono y le hundo F4 para que no me vaya a arrastrar ese valor. Y aquí la sumatoria, la sumatoria de esto, más suma, abro paréntesis, selecciono mis datos, me tiene que dar 1 o 100%, que es lo mismo. Entonces, 100%, y esto también lo puedo trabajar. Pueden hacerlo de las dos maneras, porcentaje o decimal, no hay ningún problema. Listo, frecuencia acumulada, entonces ya saben, seleccionamos la frecuencia absoluta, le doy Enter, luego selecciono la frecuencia absoluta y le sumo el dato siguiente, le doy Enter y ya lo que hago es arrastrarlo y aquí al final me tiene que aparecer 100, me apareció 100, está bien.
Y aquí en la frecuencia relativa lo mismo, más, selecciono mi frecuencia relativa, más la frecuencia anterior, más la frecuencia siguiente, y arrastro, y aquí al final me tiene que dar 100% over. Listo, ya tenemos nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados, agrupados en 8 intervalos con una amplitud de 0,4. ¿Preguntas? No, señor, ninguna pregunta. Todo lo ha postulado muy claro, profe. Muchas gracias. Perfecto, entonces ahora vamos a construir, en este caso ya no es un diagrama de barras ni un diagrama de líneas. Aquí ya nos piden un histograma y un polígono de frecuencia. Suena difícil, pero es súper fácil. Ya les voy a decir. Bueno, aquí ya lo había hecho, pero vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar la marca de clase y la frecuencia absoluta. ¿Listo? Vamos a ir a insertar. Vamos a gráficos recomendados. Sacamos normalmente la primera, una gráfica de barras. Ahí está. Vamos a arrastrar esta gráfica de barras por acá, a un ladito, para trabajarla por acá. Ahí está nuestra gráfica de barras. Para que esta gráfica sea un histograma, pues primero estas barras tienen que quedar pegadas unas con otras. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos trabajando datos continuos, o sea que de un punto sigue el otro y así sucesivamente. Esto tiene que estar, digamos que ligado uno con otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, bueno, ya saben, recuerden que todas las gráficas deben de tener un título en los ejes y bueno, aquí vamos a pedirle la etiqueta de datos. Bueno, una vez que ya tengamos listo eso, vamos a darle doble clic para que nos salga este cuadrito, ¿sí? Donde vamos a tener la opción de modificar lo siguiente. Vamos a tocar las barras de color azul. Vamos aquí donde dice relleno, primero aquí en la parte de relleno, donde dice borde, y aquí en borde vamos a seleccionar línea sólida. Para que esto nos muestre una línea sólida, le pedimos que el borde de esa línea sea un negro para que se vea, y vamos a pedirle que sea bastante gruesita, más o menos así, para que se pueda observar. ¿Listo? Cuando ya tengamos listo eso, pasamos aquí a esta tercera parte, opciones de serie, y le vamos a decir que el ancho del intervalo no sea 2,19%, que es por defecto que él siempre lo va a colocar. Ustedes le van a colocar el 0%. Y miren que automáticamente las barras van a quedar pegadas. ¿Por qué aquí no quedó pegado, unido? Pero vamos a colocar aquí un valor diferente de 0. 4, y aquí coloquémosle, bueno, aquí no podemos cambiar la frecuencia porque está, pero bueno, como aquí tenemos dos valores, tres valores con 0, 4, 1, 2, 3, 4, pues aquí, si hubiese una gráfica, estuviera aquí pegadita una con la otra, ¿listo? Pero entonces esta es la forma del histograma. ¿Cómo sacamos el polígono de frecuencias? Es exactamente lo mismo, pero representado por medio de una línea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ustedes van a seleccionar aquí la gráfica, le dan a dar control C y ahí mismo le dan control V. Mire que automáticamente genera otra nueva tabla o otra nueva barra alrededor de la que ya está construida. Ustedes van a tocar la que está de color rojo, o en este caso es como naranja, y van arriba donde dice diseño. En la parte donde dice diseño, vamos a ir donde dice cambiar el tipo de gráfico. Y observamos que aquí nos aparece este recuadro donde nos está mostrando el histograma y el polígono de frecuencia, que es la línea que está en medio. Entonces le doy a aceptar y automáticamente se construye el polígono de frecuencias encima del histograma. ¿Listo? Para que esta línea me quede mejor, pues bueno, yo selecciono la línea, que es mi polígono. Vamos a seleccionarla, ahí está. Vamos aquí en formato y le vamos a cambiar el color. Vamos a colocarle un azul, como para que se vea mejor. Y ahí está. Ya tenemos construido en una sola gráfica lo que nos están solicitando, que es el histograma del polígono. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra gráfica. Pasemos a lo que concierne a medidas de tendencia central, medidas de posición
asimetría y kurtosis, y bueno, con eso terminaríamos. La parte de las conclusiones, yo aquí ya me la voy a saltar, porque pues, es exactamente igual que la anterior, ¿listo? Y aquí simplemente voy a repetir cómo se calcula cada una de estas medidas, pero pues es exactamente similar, ¿listo? Entonces ahí no va a haber ningún problema al cálculo de esto. O sea, aquí lo único diferente era la primera parte que ya lo hicimos. ¿Cómo calculamos la media? Lo mismo. Veamos más, escribimos promedio, abro paréntesis, seleccionamos nuestra matriz. Si veo de pronto muy rápido me dicen, ¿vale? Cerramos paréntesis y le doy enter. Y ya me calcula la media. La mediana más, escribimos mediana, abro paréntesis, seleccionamos nuestra matriz, cierro paréntesis y le doy enter. Listo. Ahora calculamos la moda. Nuevamente más, escribimos moda, punto 1, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos, le damos enter y ya tenemos la moda. ¿Listo? Ya saben, aquí pues van las conclusiones que son similares a la anterior, solo que aquí mi variable pues ya son las horas dedicadas a la lectura. Entonces aquí ya tendría que definirlo, pero con horas dedicadas. ¿Listo? Pasamos a las medidas de posición. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración y es lo siguiente. Aquí nos están pidiendo el percentil 50 y el percentil y el cuartil 50 y 70. Aquí hubo un error en la parte del 70. Aquí es 75. Listo para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí ustedes van a colocar 50 y aquí 75. ¿Listo? Para que pronto, de igual yo ahora que les envíen bueno, repito nuevamente la plantilla, ahí voy a dejarles ya eso listo para que ustedes tengan en cuenta que aquí van a calcular ese 75%, es decir, el cuartil número 3. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo ya claro eso, calculemos el cuartil. Entonces, escribo más, escribo cuartil, ¿cierto? Ahí está la primera. Escogemos la matriz, seleccionamos todos los datos, luego le damos punto y coma, y él me dice, ¿cuál cuartil quiere? ¿El 1, el 2 o el 3? Yo necesito primero el del 50%. El del 50% vendría a ser el cuartil 2, entonces escribo el 2. Cierro paréntesis y le doy enter. Listo. Entonces sabemos que el 50% de los estudiantes le dedican a la lectura 2,5 horas o menos. Y el cuartil 75, que es lo mismo, más cuartil, aquí está la función, escogemos la matriz, punto y coma, él nos va a preguntar si queremos el 1, el 2, el 3, en este caso es el 75, yo necesito el tercer cuartil, entonces escribo el 3, cierro un paréntesis, enter, y listo. El 75% de los estudiantes le dedican por lo menos 2,5 horas de lectura, o menos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y eso pediría aquí una conclusión. Percentil. Pues el percentil aquí nos va a dar exactamente, bueno, ustedes se dieron cuenta que esto es lo mismo. Si yo aquí calculo el percentil, me va a dar lo mismo, y si calculo el percentil 75, me va a dar lo mismo. Percentil, escogemos la primera, seleccionamos la matriz. Una vez que seleccionamos la matriz, le doy punto y coma, y como es el 50%, entonces escribimos 0,5 por 0,50. Cierro paréntesis. Tienen que medir exactamente lo mismo. Y acá, más percentil, escogemos el primero, seleccionamos la matriz, punto y coma, y como necesito el percentil 75, entonces sería 0,75%. Los datos cerramos, le doy enter y que nos dio exactamente lo mismo. Bueno, ya tenemos las medidas de posición, pasamos a la asimetría, ya saben, escribimos más coeficiente, y aquí nos va a salir la tercera, coeficiente de asimetría de la población, ¿cierto? Seleccionamos nuestra matriz, cerramos paréntesis y le damos enter. Asimetría, menos 0,2. Medio negativa. Como medio negativa, estaría dentro de este rango, ¿cierto? O sea que sería una curva asimétrica negativa, es decir, que todos los datos se distribuyen hacia la derecha.
Pasamos a la kurtosis, bueno, aquí ya la he calculado, ya saben. Más, escribimos kurtosis, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos, cerramos paréntesis, enter, y la kurtosis nos dio menos 0,891, nos dio negativo. Como nos dio negativo, entonces yo vengo acá, observo mayor que 0, igual a 0, menor que 0, negativo, o sea que sería platicurva. ¿Listo? Bueno. Y para terminar, las medidas de dispersión. Ya saben cómo se calcula. Valor máximo. Bueno, el valor máximo ya lo teníamos. Teníamos aquí el valor máximo, el valor mínimo, ya teníamos el rango. Entonces yo simplemente copio y pego acá. Porque ya lo tenemos para que hagamos la repetición, ¿cierto? Varianza. Aquí escribimos más, escribimos var, punto p, ahí está, abro paréntesis, seleccionamos nuestra matriz, control shift abajo, cierro paréntesis, enter, y me da 0,93, desviación típica es la raíz cuadrada de este, entonces simplemente escribimos des, aquí está, desviación típica de la población, seleccionamos nuestra base de datos, cierro paréntesis, enter, me da 0,96. Coeficiente de variación, más, vamos a calcularla con desviación típica dividido medio. ¿Será así, cierto? Bueno. Y nos dio 44%. ¿Qué significa eso? Que la distribución es heterogénea porque presenta una dispersión. Y bueno, entonces hasta ahí creo que ya hicimos todo lo correspondiente al ejercicio número 3. Vamos a ver. Nos pedían tabla de frecuencia para datos agrupados, medidas de tendencia central, de posición, asimetría, kurtosis, medidas de dispersión y la interpretación de los resultados asociados al problema objeto de estudio. Y obviamente, pues, con la variable que ustedes hayan escogido. Pues listo, con eso terminaríamos esta parte de la presentación. Voy a mostrarles aquí el documento que les decía que les voy a compartir, que prácticamente ya está listo. Esta es la base de datos de ustedes que estamos trabajando para este semestre. Y aquí ya tenemos la variable cuantitativa discreta. Las de amarillo son discretas, las rojas son continuas. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente, ya están listas. Y observamos que por lo menos para cada una hay 5. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea que cada estudiante va a escoger una diferente y debe ser así. ¿Yo qué les recomiendo? Para la parte del ejercicio número 2, que es una tabla de frecuencias para datos no agrupados, entre menos etiquetas tengan aquí, mucho mejor. Entre más etiquetas tengan, pues esa gráfica va a quedar muy extensa. Entonces yo les aconsejo que escojan una de estas o una de estas que tiene poquita. Mira que esta tiene bastante. A comparación de, por ejemplo, peatón, que solamente tiene estas de aquí, bicicleta, mire que tiene, bueno, tiene bastantes, motocicleta, bastantes, esta tiene pocas, entonces la idea es que al momento de escoger, pues traten de escoger una que tenga pocas variables para que la categoría de variables sea pequeña y no tengan que extender tanto esa tabla de frecuencia. ¿Me hizo entender ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien, entonces, bueno, con eso terminamos esta parte de la presentación. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud. Profe, cuando va a compartir las tablas, Listo, vale, perfecto. Entonces, permítame, yo dejo aquí de grabar para que eso no sea tan largo.